6, versículo 5. Sabemos que ha estado un tiempo muy lluvioso. No sé si a usted le guste estar preparado para los acontecimientos que vienen. Pero bueno, Dios a través de la experiencia nos ha enseñado a mi esposa y a mí cuando nos éramos novatos. Un día compramos una casa y la arreglamos bien bonita. La arreglamos, gastamos mucho dinero y nunca nos medimos el nivel de la calle con el nivel de la casa. Y nos dimos cuenta, hasta que llovió, que el nivel de la casa era prácticamente al nivel de la calle, un poquito más abajo. Entonces, cuando se inundó la calle, ¿qué cree que pasó? Se inundó mi casa. Entonces yo trabajaba en una empresa bancaria y yo era jefe de departamento. Y pues yo andaba bien vestido, tenía que presentarme bien vestido. Y resulta que el agua de mi sala llegaba hasta acá. O sea, yo me salía con unas botas, con unas bolsas de hule amarradas, unas bolsas de hule así. Y ya cuando me las amarraba para salirme, y ya cuando me subía al camión, pues ya me las quitaba ahí. Y yo aprendí, dije, no, yo casi rematé esa casa, la cambié. De hecho, era una casa de 2 plantas en Bordo de Sochaca. Hoy está junto a la gasolinera, ahí, Bordo de Sochaca, en Chimalhuacán. Y la rematé por una camioneta Dodge, por ahí así, no me acuerdo qué modelo, pero la rematé. Estaba tan desesperado. Entonces cuando yo construí mi nueva casa dije, no me vuelve a pasar. Entonces yo cuando veo la inundación, yo sé lo que viene, ¿no? Y yo le digo a los muchachos, tienen que levantarle aquí porque se va a meter, si sigue lloviendo, se va a meter el agua hasta acá, hasta acá, hasta acá. Porque yo veo un poquito más pero ya me pasó una vez. Entonces cuando a alguien no le pasa nunca nada, realmente necesita la experiencia para que le pase. Entonces yo te aconsejo que estamos en un tiempo muy diferente. Es un tiempo donde los climas están saliéndose de control, muy fuerte. No sabes si no va a dejar de llover. Puede llover todo un día completo y tenemos desafortunadamente un drenaje que es muy difícil o no es suficiente para una ciudad tan grande. Y tenemos que estar preparados. Pero a veces no meditamos, no sabemos, no planeamos. Y también yo veo que mucha gente no planea en su vida espiritual. O sea, no visualiza hacia el futuro. O sea, yo ahorita estoy aquí, ya me pasaron muchas cosas, pues voy a planear para lo que viene, ¿no? Para lo que viene. Pues ya me pasó, ya me tiraron 2 veces, ya me pegó el diablo 3 veces. Pues ya no me va a pegar la cuarta, ¿no? Entonces, hay cosas en las cuales uno va aprendiendo, la experiencia te va enseñando. Y uno va aprendiendo cómo poder levantarse ante situaciones adversas. Yo quiero hablar de Génesis capítulo 6 porque quiero hablar un poquito más. Tocamos la otra semana acerca de Noé. Hablamos mucho de Noé, de cómo halló gracia delante de los ojos de Dios. Y fue un tema muy, muy bueno que aprendimos y que tenemos que crecer. Yo digo, Señor, todos los días quiero aprender a hallar gracia, favor. Quiero hallar gracia y favor tuyo. Yo no sé si a alguno lo recuerde, pero yo todos los días digo, Señor, me levanto y digo, Señor, quiero tener gracia hoy. Desde que salgo de mi casa,
hoy quiero que tu gracia esté en mi casa, ¿verdad? Y, y yo veo a todos mis vecinos ahí corriendo, luchando, ¿verdad? Con su agua, metiendo. Y pues no es de que uno se burle o no, esto, ¿no? Pero yo veo a todos mis vecinos agarrando sus escobas, y yo desde arriba de mi ventana veo, pobrecitos, déjame orar por ellos. Gracias a Dios no nos ha pasado, ¿no? Y yo digo, Señor, es tu gracia, tu favor, tu gracia, tu favor. Y le digo a los hermanos, hay que orar para que, si Dios le puso límite al mar, que no le pueda poner límites a mi casa, ¿no? No pasa el agua. Oye, si así no le puso límites, puso límites. Entonces yo cuando tú tienes fe, tú crees en Dios, tienes que vivir en un ámbito sobrenatural, amigo. O sea, si nosotros no aprendemos a vivir en un ámbito sobrenatural, entonces no vas a saber quién es Dios, chihuahuas. ¿Quién es Él? Por favor, ¿quién es Dios? ¿A quién venimos a adorar? Entonces yo le digo, Señor, esta es mi casita que tú nos diste. Yo no quiero que el agua se meta para acá. Y no, Él le puso, tengo un versículo, sí. Pero voy a los pensamientos, voy a ir a este versículo. Dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Diga conmigo, era mucha en la tierra. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Ese es el tercer mensaje en esos dos versículos que vamos a dar. Yo estuve estudiando la palabra designio, y la palabra designio quiere decir intento, propósito, intención. O sea, Dios vio no los hechos de la gente, vio las intenciones del corazón. Es suficiente. ¿Sabes que algo que yo muchas veces aprendí de Eliud Santinelli, en cómo él veía las cosas? ¿Cuál es la intención de tu corazón? Cuando yo le decía, cuando él me comunicaba, dice, oíamos que alguien decía, quiero hacer un congreso, quiero hacer esto, yo siempre escuchaba esta frase: ¿con qué intención lo quieres hacer? ¿Cuál es tu intención al poderlo hacer, verdad? Porque si usted diezma para que Dios lo bendiga, se equivocó de intención. Porque usted debe diezmar para honrar a Dios. Eso es lo que debe de ser. Si yo diezmo y doy para que me dé, está equivocado su fundamento. Es maldad. Es como si yo le llevo un regalo a usted el día de su cumpleaños, y yo dije, voy a escoger un buen regalo para que cuando cumpla yo años se moche también, ¿no? No lo sabes tú, pero lo sé yo. Pues Dios juzga mi intención, y Dios hace que ni siquiera Él me lleve. Y por eso muchos de nosotros no recibimos bendición, porque damos porque queremos que Él nos dé. Pero cuando tú entiendes la Biblia, tú dices, ah, caray, si el diezmo es para honrarlo, o sea, Señor, lo doy porque quiero honrarte a ti. ¿Por qué obedezco a mis padres? Pues para que no me quiten de allá de la música, porque si no mi mamá le va a decir, oiga, mi pastor, mi hijo no obedece, bájelo de la alabanza. No, ¿me explico? O sea, usted obedece a sus padres. Jóvenes, obedecen a sus padres porque la Biblia dice, honra a tus padres para que seas de larga vida. Es por honra que los obedezco. Es por honra que obedezco a mis autoridades. Es por honra que me sujeto a ellos.
no es porque yo tenga que cumplir un mandamiento, obediencia, es que es un mandamiento, es como una orden. No, Señor, trae una promesa. Y cosas así donde Dios veía. A veces nosotros pensamos que estos cuates solamente pensaban en robar. No, está hablando de intenciones. ¿Cuál es tu intención al acercarte a Dios? ¿Cuál es tu intención al acercarte a una persona? ¿Cuál es tu intención al buscar a alguien? ¿Cuál es tu intención? Dios juzga esas cosas. Dios ve lo que nosotros no vemos. Yo puedo ver lo que yo veo en ustedes, pero Él ve más profundo. Él ve el corazón. Él ve los pensamientos, las intenciones del corazón. Por ejemplo, la Biblia describe en muchas, te quedas sorprendido de cómo Dios describe a través de su palabra las intenciones del corazón de la gente. Por ejemplo, Mical viendo a su esposo danzar desde una ventana. Pero la Biblia describe que ella lo menospreció. ¿En dónde? En su corazón. O sea, su mirada de ella parecía normal, pero dentro de ella Dios observó, metió la lupa y dijo: no, Señor, ella está menospreciando a su esposo y por lo tanto ella nunca va a tener hijos. No la quiero. Y porque escucha bien, fíjate lo que pasó. Y porque hubo un menosprecio a su esposo, sencillamente David dice que no tuvo hijos con ella. O sea, se cerró el acto matrimonial con ella. Además de que yo quiero decirte, yo creo que iban a nacer hijos en Sión. Y Sión era alabanza, era adoración. ¿Cómo iba a dar a luz una persona que no creía en la adoración a Dios extravagante, dar a luz hijos en un lugar donde había adoración? Si menospreciaba la adoración. Y Dios dijo: no hay hijos para ella. Dios juzga intenciones. Entonces Dios vio que todos los pensamientos o los designios de los pensamientos de ellos era de continuo solamente el mal. Nosotros tenemos que visualizar y de entender que no solamente son nuestras obras, sino son nuestras intenciones las que Dios juzga. Son nuestras intenciones, lo que tú estás pensando detrás de tus obras. La segunda cosa es que el pensamiento de ellos, el pensamiento es sencillamente la maquinaria. La palabra en el hebreo es maquinaria, es la máquina. O sea, es prácticamente la maquinación, es donde se forman las ideas, es donde creas los actos, es donde se fabrica. En ese lugar donde Santiago lo expresa, donde dice que las tentaciones se dan a luz, es como el vientre. Los pensamientos, la mente. Tú quieres llevar a cabo algo, primero lo tienes que pensar. Entonces los pensamientos son como la máquina, la máquina que fabrica las obras. Puede servirte para bien o para mal, pero vemos que los designios actuaron en los pensamientos para fabricar las obras malas, y por eso toda esa gente vivía mal. Quiere decir que el pecado tiene unas raíces muy profundas. No solamente tú ves a un homosexual cometiendo actos de homosexualidad, él fue afectado desde su mente, desde sus designios. Le fue afectado. Por eso cuando nosotros pasamos tiempo, en ocasiones pasamos tiempo con personas muertas,
personas, por ejemplo, un joven que pasa tiempo con un homosexual, llega el momento donde su espíritu se hace similar al de él. Si tú pasas tiempo con alguien que no es correcto y pasas mucho tiempo con ella platicando, tú te vas a hacer igual que ella, en su misma manera de pensar. ¿Por qué? Porque los pensamientos, las cosas se transmiten, se unen, se hacen igual. Tu mente, tu corazón empiezan a fabricar. Quiero hacer una oración. Amado Dios, ¿qué quieres hacer en esta noche? Amado Espíritu Santo, toma esta reunión, háblanos, enséñanos. Que sea tu perfecta voluntad actuando. Que sea tu perfecta voluntad, Señor, moviéndose en esta noche. Precioso Espíritu Santo, toma mi mente, mi corazón, mis pensamientos, todo, Señor, y ponlo, Señor, lo pongo bajo tu señorío, bajo tu poder, bajo tu presencia, para que solamente la voz del Espíritu Santo lo hable, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pensamiento. Proverbios 23:7. Sabes que el pensamiento, voy a poner las bases de lo que voy a hablar. Pero sabes que el pensamiento habla mucho acerca de cómo es una persona. El cómo piensa una persona, tal es esa persona. Dice Proverbios 23:7, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Alguien puede estar comiendo, bebiendo contigo, pero te dirá que él está contigo, pero su corazón no está contigo, porque sus pensamientos no están contigo. Hasta ahí llega la maldad. Salmo 10:4, el ateísmo. Tú ves a mucha gente que puede decir Dios, que puede hablar de Dios, que puede leer la Biblia inclusive, pero dice la Escritura, el malo en su corazón por la altivez de su rostro, no busca a Dios. Cuando hay maldad en nuestro corazón, no buscamos a Dios. Cuando una persona tiene maldad en su corazón, no tiene oración. Hay un despegue de la oración, hay un alejamiento de la oración. No hay Dios, dice, no hay Dios ¿en qué? En ninguno. ¿Quieres conocer a alguien que está plagado de maldad y tiene su corazón o tiene sus pensamientos? ¿Quieres conocer a alguien? Platica un rato con él. Si te menciona a Dios, si te menciona la palabra de Dios, si te menciona versículos bíblicos, si te menciona algo que está haciendo en la obra o que algo que está sucediendo en su vida sobrenatural, tal es él. Si tú hablas solamente de negocios a lo largo de tu vida, vas a sentir un vacío en tu corazón todo el tiempo. No importa si tú vienes a la iglesia, aunque tú cantas a Dios, pero dentro de tu corazón no hay Dios. No hay Dios. Y es maldad. Porque no concuerda con lo que nosotros hablamos. Una persona que está llena de Dios es una persona que habla de su experiencia todos los días de Dios. Está tratando de hablar, está tratando de motivar, está tratando de contagiar a gente para que crean en Dios. De la abundancia del corazón habla nuestra boca. A veces nosotros sabemos más de nuestro equipo favorito. A veces nosotros sabemos más de un artista de cine. A veces nosotros sabemos más de alguien a quien admiramos. Llámese historia, llámese ciencia,
llámese deporte, llámese atleta, llámese lo que tú quieras. Muchas veces hay gente que conoce más acerca de esa persona que de Jesucristo. Maldad, maldad. Salmo 26:2. David llegó a entender que los pensamientos de su corazón le podrían afectar sin que él se diera cuenta. Muchas veces nosotros tenemos que pedir a Dios que nos muestre hasta dónde está nuestro corazón. Hay maldad. David decía en Salmo 26:2: escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Pero él, aunque él andaba en su verdad, él sentía la necesidad de que Dios lo que examinara. No sé si alguna vez has ido al médico y te dicen, hay exámenes que son de rutina, ¿no? O sea, cuando vas al médico y tú dices, vengo a que me haga un chequeo de rutina, y pues un médico que es, voy a decir la palabra fea, medicucho, solamente te va a hacer pues con los ¿cómo les dicen? Los vitales, ¿cómo se dice? Los signos vitales, nada más. Pero no te va a mandar a hacer un estudio básico, como sangre, como orina, por lo menos. Pero un buen médico te va a decir, ¿quiere que le dé una checada? Esto es la forma. No solamente voy a ver físicamente, le voy a probar su corazón, le voy a checar su garganta, le voy a checar esto. Te observan hasta las uñas, sino te mandan a checar con un estudio de sangre. Te examina. Cuando yo voy con una doctora que tenemos mi esposa y yo, que es una de las mejores del país, casi con una lupa me agarra desde mi piecito hasta mi cabeza. ¿Cuánto peso? ¿Cuánto tengo de masa muscular? ¿Cuánto tengo esto? ¿Cuánto tengo el otro? ¿Cuánto tengo? Ahí nada más. Y ya después suelta todo. Dice, vais a hacer estos estudios. Pues no, ya me checó. Y después cuando voy otra vez, te vuelve a dar otra repasada. Pues yo me imagino cómo escudriñará a Dios. Pero yo creo que Dios agarra y dice, escudriñame, oh Dios. ¿Tú crees que Dios dice, a ver, abre la boca? No. Yo creo que sus ojos se meten hasta lo profundo, ¿no? ¿Cómo serán los ojos de Dios? ¿Cómo serán? Si los ojos de Eliseo, cuando hubo un hombre que lo miró a los ojos, no lo pudo resistir. O sea, no lo pudo resistir. Un hombre, ahora no, siendo Eliseo un hombre. Ahora, ¿cómo será los ojos de Dios cuando tú miras los ojos, o cuando Dios dice, examíname, oh Dios, y ve si en mí hay camino de maldad? Ve. ¿Usted cree que llega Dios así y te pone, ¿cómo se llama? Estetoscopio. Dice, a ver tu corazón. Él agarra y dice, quítame esto. No necesita ni abrirte ni nada. Él dice, veo como 5 manchas. ¿Por qué pensás esto? ¿Por qué pensás lo otro? ¿Por qué piensas lo otro? ¿Por qué esto? ¿Por qué te enojaste con tu esposa? ¿Por qué no le hablas? ¿Por qué? Y antes que digas y no me digas nada,
Porque ya sé la palabra que me vas a decir. O sea, antes que digas la otra palabra, ya la conoce toda. Ese es Dios. No sé qué Dios se imagine usted, pero la Biblia dice que Él, antes de que nosotros digamos una sola palabra, Él ya la conoce toda. Antes de que pidas algo, ya sabe qué necesidad tienes. Entonces quiere decir que a veces le jugamos al vivo con Él, ¿verdad? Que a veces pensamos que podemos engañar a Dios. David le dijo: Señor, yo quiero entrar a una prueba, pruébame. Ahora, ¿qué fue lo que realmente lleva a una persona a tener pensamientos malignos? Yo le preguntaba a Dios, le digo: Señor, ¿cómo hacer que nosotros podamos tener una vida sin pensamientos malignos, ¿no? O sea, ¿cómo podemos escapar de esta perversa generación? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Qué es lo que está dañando a nuestra generación? Escuche bien, ¿qué es lo que está dañando a nuestros hijos? ¿Qué es lo que está dañando a nuestra generación? Y Dios habló a mi corazón. Diga conmigo: ociosidad. ¿Sabe que la ociosidad es peligrosa? Y yo le voy a poner 3 casos nada más, aunque podría dilatarme una prédica por cada caso, donde Dios, sencillamente, la ociosidad es la madre de toda destrucción. O sea, ¿por qué existe la destrucción? ¿Por qué Dios puede tomar una ciudad y destruirla? Escuche bien, fíjate lo que yo te voy a decir. ¿Por qué Dios puede destruir una ciudad? Ya vimos el que la maldad fue el motivo, los pensamientos y las intenciones de un corazón fue el motivo por el cual fue destruido el mundo antiguo. Pero ¿cuáles son los motivos en sí? ¿En qué fue lo que lleva a un pensamiento? Vamos a estudiar un poquito. Porque hay veces que nosotros a veces queremos vivir vidas tranquilas, pero quiero mostrarte, quiero que abras tu Biblia en Ezequiel capítulo 16. Ve conmigo a un capítulo de Ezequiel capítulo 16. En el verso 19, todos he enseñado mucho acerca de esto, pero creo que es una necesidad que le demos un poquito de repaso. Porque en medio de este tiempo, o sea, a veces que se nos olvida estar compartiendo y se nos olvida que de ciudades enteras fueron destruidas. Escucha, dice en el verso 49: aquí esta es la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan, abundancia de ¿qué? ¿Abundancia de qué? Tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. O sea, se cree que Sodoma fue una ciudad que experimentó la prosperidad en gran manera. Yo te voy a decir algo. Cuando yo veo los negocios, veo a la gente trabajadora, veo a la gente del campo, veo a la gente que es trabajadora, y me doy cuenta que, por ejemplo, estaba estudiando las estadísticas. En 2016 México es el 5.º país en ninis en la actualidad. O sea, ninis no se ocupan en hacer nada, no trabajan, no estudian, no hacen nada. A veces nosotros a nuestros hijos le dejamos mucho tiempo de descanso. Mucho tiempo de descanso. Yo no sé cuánto tiempo tú le des a tus hijos de descanso, pero yo te voy a decir una cosa. Yo veo como una generación que no conoce a Dios se ha levantado, porque nosotros como padres
nos hemos rajado el lomo, lo voy a decir así, muchas veces para poderles dar un chorro de cosas a nuestros hijos y no los hemos enseñado a trabajar. Y tenemos unos hijos que están todo el tiempo con el celular en la mano, todo el tiempo metidos con el celular, todo el tiempo agarrando un celular, todo el tiempo así sacándose fotos, todo el tiempo así. Pero pregúntale algo de la Biblia. Pregúntale algo de la Biblia. Pregúntale algo de evangelismo, porque el pecado de Sodoma y Gomorra fue que ellos no fortalecieron la mano del afligido. O sea, ellos no se dedicaron a poder dar lo que ellos tenían. ¿Sabe para qué es la prosperidad? Dijo Pablo. Porque dice, estas manos me han servido para que trabajando así pueda yo ayudar a los que ¿qué? A los que padecen necesidad. O sea, yo tengo que saber que si yo soy prosperado, Dios me ha dado una prosperidad para compartirla, para darla, para compartir con la gente que no tiene. Tengo que aprender a compartirla, porque si alrededor de mi casa hay gente que se está muriendo de hambre, y a lo mejor muriendo de hambre espiritual también, y además me estoy llenando aquí de poder llenarme de la palabra, me estoy llenando de banquetes de Dios, me estoy llenando de cosas de Dios, pero no estoy compartiendo la palabra. ¿Por qué? Porque no tengo trabajo en la obra de Dios. Tengo abundancia de ociosidad. Abundancia de ociosidad. La ociosidad. Yo dije soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad. No fortalecieron la mano del menesteroso. O sea, hay algo que pasa, hay algo que ocurre dentro de este problema grave que nosotros tenemos que erradicar de nuestra vida. No tener lapsos de ociosidad. Los pensamientos sucios entran cuando nosotros nos damos tiempo de estar maquinando aquí. ¿Qué piensas? ¿Qué estás meditando? Porque esta mente es una máquina. O sea, esta máquina está trabajando. Aunque puede estar así, puede estar trabajando, ¿sí o no? Puede estar fabricando. ¿Qué fabrica? ¿Qué fabrica? Bueno, yo quiero decirte que Dios va a juzgar lo que tú fabricas aquí. O sea, Dios va a juzgarnos porque Dios juzgó ese mundo. Dios va a juzgarnos por lo que nosotros fabricamos aquí. Alguien sacó un reportaje diciendo que los judíos son el pueblo más odiado de las naciones. Y un día sacó un reportaje que no lo traigo a la mano, pero me comentaba Efraín que lo sacaron en un grupo que tenemos de pastores, donde decía un día sin judíos. ¿Qué sería un mundo sin judíos? Más bien, ¿qué sería un mundo sin judíos? Y entonces decía, si no tuviéramos judíos, y daba una de ejemplos de todos los judíos que descubrieron la medicina, las vacunas, la televisión, las caricaturas, los programas, los videos, hasta los videojuegos. O sea, cada vez que sacaba, decía toda la lista, yo decía, todo eso lo descubrieron judíos. O sea, decían, todo el mundo odia a los judíos, pero no se dan cuenta que fueron las mentes más privilegiadas. Y te voy a decir por qué. Porque desde pequeños, esos tremendos aprendieron con sus padres a enseñarles todo el Pentateuco.
sea, metieron a sus niños en lo que era una mentalidad de conocer la palabra de Dios. O sea, nosotros tenemos que aprender a memorizar la palabra. O sea, quiere decir que una persona que memoriza la Biblia. O sea, cuando el Señor le dijo a Josué: nunca se apartará este libro de la ley, de día y de noche, ¿qué? Meditarás en él, ¿para qué? Para que todo lo que hagas, ¿qué? O sea, quiere decir que los pensamientos de Josué y de un conquistador, ¿dónde tenían que estar? Pero ¿qué tiene que ver esto con la guerra? ¿Qué tiene que ver mi mente que fabrica con la guerra? ¿Qué tiene que ver este libro con la conquista, con los negocios? Mucho. Algo le pasa a la mente cuando una persona se sumerge en este libro. Si no ve lo que dice el Salmo 1, ve conmigo al Salmo 1. Ve lo que dice el Salmo 1. Salmo capítulo 1. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está, ¿qué? Y en su ley, ¿qué? Será como, ¿qué? Junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué? O sea, ¿qué tiene que ver este libro con la prosperidad? ¿Qué tiene que ver este libro con la meditación y la prosperidad? Mucho. Quiere decir que una persona sumergida en la palabra de Dios es una iglesia o una persona que va a ser próspera. No tienes que estar sumergida en la televisión. No tienes que estar sumergida en cosas que no tienen sentido. Por eso Dios consumió Sodoma y Gomorra. Porque tú puedes estar consumido con tu mente en tu mismo negocio, pero tarde que temprano eso está vacío. No puedo consumirme en un instrumento musical, aunque sea para Dios. Esto no me puede consumir. Tiene que ser su palabra, porque no dice la escritura: sumérgete en un instrumento musical, piensa en la música y serás prosperado. ¿Verdad que no dice? Dice: medita en su palabra de día y de noche. De día y de noche, medita en la palabra de Dios y todo lo que hagas va a prosperar. Nadie te podrá hacer frente. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver este libro con que nadie te pueda derrotar? Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¿Por qué olvidamos leer este libro? ¿Por qué olvidamos meternos nuestros pensamientos en la lectura? ¿Por qué pensamos que podemos sobrevivir de solamente venir a la iglesia? Fíjate lo que dice. Fíjate lo que dice la escritura. Ahora ve conmigo a Jueces capítulo 18. Te voy a mostrar cómo la ociosidad te vuelve a ti y tiene mucho que ver con ser frágil en la guerra. Cómo la ociosidad te puede llevar a ser frágil. Jueces capítulo 18. Jueces capítulo 18, versículo 1. En aquellos días no había rey en Israel,
Y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. O sea, estaban buscando dónde poseer, dónde entrar, dónde conquistar. Las tribus más flojas de todos fue la tribu de Dan. Pero ve lo que dice el versículo 7: hasta que llegaron a una tierra. Versículo 7: entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron ¿a dónde? A Lais, y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba ¿qué? Estaba ¿qué? ¿Y qué más? Y confiado conforme a la costumbre de los de Sidón, y sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese el reino, y estaban lejos de los sidonios y no tenían negocio ¿con quién? ¿Sabes lo que pasó con esa tribu? Con esa ciudad, Lais. La conquistó Dan. ¿Sabes lo que pasó? Dice el verso 27, 18, 27: y ellos, llevando las cosas que había hecho Micaía juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Lais, al pueblo tranquilo, confiado, y lo hicieron y lo hirieron ¿a qué? A filo de espada, y quemaron la ciudad, y no hubo quien que los defendiese. ¿Por qué? Porque estaban lejos de Sidón y no tenían negocios con nadie, ni la ciudad estaba en el valle que está junto a Bet Rehob. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por la ociosidad. La meditación en esta palabra no te hace ser frágil. No me hace ser frágil. El ser entendido me hace ser fuerte. De hecho, dice Proverbios que el hombre de entendimiento es fuerte como una ciudad amurallada. Cuando yo no leo, cuando yo no busco la palabra, cuando yo no estoy leyendo la palabra, cuando yo no le doy un tiempo de honra a esta palabra. ¿Sabes qué? Uno tiene que darle honra a este libro. Porque no solamente puedes darle solamente un tiempo. Hay veces que yo cito un versículo y hay gente que está y le parece interesante el versículo que se dio y ya va a leer aquí esa historia. No, Señor. La Biblia no se lee aquí mientras estamos en el culto. La Biblia se cita aquí y tú la ves, tú la compruebas, que el predicador está citando una Biblia, una escritura, y tú lo compruebas de que sí, realmente lo dice la Biblia. Pero no te agarras a leer toda la historia, porque eso habla acerca de que te pareció interesante, y eso habla acerca de que hay un ambiente aquí espiritual que obviamente nos vuelve espirituales. Pero allá afuera es donde tienes el problema. Allá afuera hay demonios que están todo el tiempo tratando de saquear el tiempo para quitarte la concentración de estar honrando este libro. Porque es honra. Honrar este libro requiere estar dedicándole un tiempo. ¿A qué hora? A la hora que nadie te molesta. A la hora donde tus sentidos están tan gloriosos que uno tiene que agarrar y decir al celular: basta, aquí solamente la voz de Dios se oye. Tenemos que aprender esto. Tenemos que aprenderlo. A darle su honra a la Biblia, a darle su honra a la palabra, a darle su honra, su honra, su honra. Este pueblo era un pueblo seguro, ellos tenían la seguridad. Ellos eran como Sodoma. Era un pueblo que vivía seguro, era un pueblo que se sentía confiado sin que nadie lo perturbase. O sea, nunca habían tenido guerra.
Por eso cuando te encuentres en batallas, dale gloria a Dios, porque eso te mantiene pensando en la guerra. Cuando te sientas batallas, dile gloria a Dios que tengo batallas, porque la Biblia dice en Hebreos 10:35, 11:35, perdón, que se hicieron fuertes en batalla. Por la fe se hicieron fuertes en batallas. ¿Dónde se hace fuertes los hombres? En la batalla. Cuando tienes broncas, cuando tienes problemas, ahí es cuando nos hacemos fuertes, hermanos. Ahí es cuando realmente nosotros explotamos el potencial de lo que hemos leído. Es cuando descubrimos quién es Dios. Cuando somos puestos en aprietos. Hay gente que no le gustan las pruebas. A mí tampoco me gustan las pruebas, pero hay veces que nosotros le decimos: Dios, examina mi corazón. Y dice Dios: te voy a hacer probar. Creo que estás como Lais. A veces la prosperidad nos hace daño. A veces el no tener escasez nos hace daño. A veces el tener todo nos hace daño. Porque antes dependías de rodillas para tener algo, para pedirle algo. Hoy no. Hoy todo es provisto solo. La última. Segunda de Samuel 11. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Vea que la ociosidad no es bueno, así que hay que chambearle, hermano. Versículo 1. Dice: aconteció en el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes, ¿a dónde? Que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David, ¿qué? Se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su ¿qué? ¿Cómo estaba David? Al caer la tarde. O sea, ¿a qué hora? No sé a quién se parece, ¿verdad? Pero yo te voy a decir una cosa: David no era así al principio. Le afectó el palacio. Número uno, era un tiempo de salir a la guerra. Era un tiempo donde todos los reyes, dice, todos los reyes salían a la guerra. ¿Sabe que hay momentos donde todos salimos a la guerra? Por ejemplo, Aljaba es un tiempo de todos salir a la guerra. Es un tiempo donde todos nos juntamos, los ejércitos, todos nos juntamos para la guerra. Todos los ejércitos, todos los comandantes, todos los capitanes estamos ahí. Y colaboramos y estamos ahí, ayudando, apoyando algo. Estamos trabajando en algo. Así que no podemos nosotros decir y perderle de vista que podemos nosotros librarnos de la guerra, porque son días y son tiempos donde todos salimos a la guerra. Todos los ejércitos de guerra. Imagínese a alguien, todos peleando y usted dormido. O sea, imagínese nosotros. Yo platico con ayer tuve reunión con los intercesores y les digo: ¿a qué hora se van? ¿Ustedes pueden cubrir esto? ¿Ustedes pueden cubrir? Sí, no le hace. O sea, sabemos que durante Aljaba dormimos 2-3 horas. Lo sabemos que dormimos 3 horas. Son 4 días donde damos nuestro tiempo para Dios.
Estamos en guerra. Son días donde salimos a la guerra. Nos preparamos todo un año para ese día, para esas fechas. El diablo nos quiere volver cómodos, nos quiere volver y nos quiere quitar el privilegio de servir. David se quedó en Jerusalén. Quiere decir que te vuelves frágil. No solamente en la batalla, sino en las tentaciones te vuelves frágil cuando todos están trabajando y sabes que hay una cita de trabajo donde todo el campamento está reunido. Aquí solamente están los vigilantes, aquí están en la iglesia, pero todo el pueblo está reunido. Y todos estamos con un solo propósito: honrar a Jesucristo en lo que nos toque. Es un tiempo de juntarnos todos como generales, como comandantes, como capitanes, como soldados rasos, como lo que sea, chihuahuas. Como enfermera, como médico, como lo que sea. Pero estoy en la guerra, pastor. Aquí estoy en la guerra, pastor, presente. Con la espada y la Biblia, y con la espada y la cuchara trabajando, ¿no? Se trata de orar, de orar. Se trata de servir, servir. Esa es Filadelfia, hermanos. Denle un aplauso al Señor. Tenemos que aprender los puntos claves para la guerra, para avanzar. No tenemos que tolerarnos nosotros en nuestra vida reposo de ociosidad. Hay momentos de reposo, claro. No estoy diciendo que el reposo sea malo, pero una vida de ociosidad no se puede. Alguien va a arrebatar tu territorio. Alguien va a arrebatar tu territorio. Escucha bien, alguien te va a quitar tu territorio. Por la ociosidad. Hay que trabajar. Jesús dijo cuando le criticaron y lo querían matar porque él trabajaba en sábado, dijo: mi padre trabaja este día y yo también. Si había que trabajar, había que trabajar. Hay veces que hay que trabajar, hermanos. Hay veces que nos toca servir. Nunca menosprecie el servicio. Nunca menosprecie el darle para Dios, el reunirnos en Aljaba, el trabajar para Aljaba. Es algo que nosotros tenemos que aprender. Es una cita. Es una cita con el Espíritu Santo. Es una cita divina. Nos preparamos, nos adiestramos. Es un tiempo de donde todos disfrutamos el éxito, la victoria de nuestro Señor sobre todo lo que suceda en Aljaba. No solamente los predicadores, no, hermano, quien hace el ambiente, quien hace la unción, somos todos los que estamos ahí trabajando. Los predicadores vienen y le ponen la cereza al pastel, y a lo mejor son los que más se ven, pero todos los que preparamos el pastel somos nosotros, los que molimos la harina, los que nos desvelamos para que estuviera ahí. Somos nosotros con el Espíritu Santo. Así que, hermano, tome fuerza, tome valor, no se quede como Lais. Dile al que está a un lado: no seas Lais. No seas Lais. Sé león. Sé león. Sé león. Sé león. Sé un león. Sé un león. Sé un león. Póngase de pie. Sé un león.
Estamos en un lugar donde hay leones. Levante su voz, dígale: Señor, somos leones. Dame la fuerza, dame el poder, dame el dinero, dame la capacidad. No puedo faltar, no puedo dejar de ir, no puedo dejar de estar ahí. Tengo que estar ahí. Hay una cita divina, hay una cita divina, hay una cita divina. El diablo no va a quitar, no va a robar, no va a quitar, no va a destruir. El diablo no va a quitar. Y Rabacándara, empiece a hablar en lenguas, empiece a orar en lenguas, empiece a orar en lenguas. Curiambarara condala barara yashokandala. Kiriambarara condolo bororo kiriyashokandala barara condala. Kiriambarara condala barara condala barara kiriyashokandala. Espíritu de Dios, despierta la actitud de guerra en nuestros corazones. Kiriambarara kiriyashokandala barara condira. Kiriambarara condoro kiriyashokandala. Oricondala barara condala. Señor, oramos también para los que se han nacido en la iglesia. Señor, que puedan nacer en la unción de guerra, que puedan enlistarse en el ejército que tú estás, Señor, despertando y preparando ya desde hace tiempo. Ricandala barara condala barara yashokondalo. Kuriam barara condala. Kiriam barara condala barara candala. Shokandala barara kirira condala. Kuriam barara condala barara condala. Dispuestos a salir a la línea de batalla, dispuestos a enfrentar a nuestros adversarios, dispuestos a enfrentarlos como un solo hombre, con un solo corazón, con una misma actitud. Salir y despertar, salir y conquistar, salir y guerrear. Despiértanos, Espíritu de Dios, para poder salir a la guerra, a conquistar, a la batalla. Una unción de guerra. Leones, leonas, capaces de poder embestir a nuestras presas. Escucha, fíjate lo que dice Joel capítulo 3 versículo 9. Proclamad esto. O sea, una proclamación es lo que yo hice. Proclamad esto entre las naciones. Proclamad guerra. Despertad a los valientes. O sea, los valientes ya estaban. Lo que necesitaban era ¿qué? Despertar. Despertad a los valientes. Acérquense. Vengan todos los hombres de guerra. Y dice: forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, y diga el débil: fuerte soy. Quiere decir que las espadas ya estaban ahí, solamente había que transformarlas de hoces a espadas, de hoces, de herramientas de trabajo. ¿A qué? A herramientas, a armas de guerra. De hoces, de asadones a lanzas, y de hoces a espadas. Tenemos que hacerlo. Quizá tú digas: yo no sé cómo es eso. Vamos a descubrir. Vamos a orar, vamos a levantar nuestra voz, vamos a decirles: Espíritu Santo, Espíritu de Dios, ven en esta hora.
quiero que ores por tu hermano que está a un lado de ti. Dile: Señor, despierta a mi hermano, despierta a mi hermano.